Al pensamiento lo podemos definir como la capacidad para procesar información y para construir conocimiento. Por procesar entendemos someter datos o materiales a una serie de operaciones programadas. Y por información entendemos los conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. De tal manera que procesar información es someter nuevos datos a unas operaciones con el propósito de ampliar o de precisar aquello que ya sabíamos. Por construir entendemos formar un enunciado, ordenando los datos con arreglo a los principios, criterios o leyes. Es decir, es un proceso para crear un orden con los datos, de acuerdo con las normas, con los principios, con las leyes de cada campo de conocimiento. Y el conocimiento lo entendemos como averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales del ser humano la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas, lo que son sus características y las relaciones que se establecen entre sus características y entre las mismas cosas, entre los mismos seres. Así pues, el pensamiento es la capacidad para procesar información con el propósito de construir conocimiento. Y esto se logra combinando tres elementos: unas representaciones mentales, realizando operaciones mentales, con una actitud mental. Estas representaciones pues son la imagen o el concepto con que se hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior. La imagen es puramente ideal. El concepto, además de mental, podríamos decir que tiene elementos de lenguaje. Se puede expresar con mayor facilidad que la imagen. Y esta imagen y este concepto pues pueden ser del mundo exterior o de nuestro propio mundo, de nuestro mundo interior. Por su parte, las operaciones mentales las podemos considerar como un conjunto de reglas que permiten, partiendo de una o varias expresiones, es decir, de unos datos, obtener otras expresiones llamadas resultados. Entonces es tomar unos elementos, hacer unos procedimientos siguiendo las reglas y con ellos encontrar un nuevo conocimiento. Finalmente, las actitudes mentales son la disposición de valor, de energía y de esfuerzo manifestada en cuanto al principio de la actividad humana. Y en este caso, la actividad humana es el pensamiento con aquellas representaciones y operaciones mentales.
Las operaciones mentales son 5 básicamente: interpretar, analizar, evaluar, explicar e inferir. Interpretar es comprender y expresar el significado. Entonces hay un movimiento interno y un movimiento externo. Comprender y expresar. Analizar es identificar las relaciones de causa-efecto, ya sean obvias o estén implícitas, que haya que volverlas explícitas. Evaluar es determinar la credibilidad de la información, de esa información que hemos interpretado y analizado. En ese punto es que podemos determinar si es creíble o no. Explicar es ordenar y comunicar un razonamiento. Ya hemos interpretado y analizado, y ahora podemos ordenar y comunicar los razonamientos que estamos realizando. Inferir es deducir las conclusiones o las consecuencias de esos procesos que estamos analizando. Y también es elaborar conjeturas o hipótesis, más hacia el lado científico. Como hemos dicho, estas operaciones mentales se combinan con las actitudes mentales, y estas actitudes mentales son las que nos permiten autorregular el proceso de las operaciones. No se dan porque sí, sino porque nosotros nos esforzamos y nos motivamos para hacerlas en la debida forma y en el orden que debe ser. Ese procesar información a través de las representaciones mentales, las operaciones y las actitudes mentales, con el propósito de construir conocimiento, se manifiesta en distintos niveles: el automático, sistemático, reflexivo, creativo y crítico. Por automático entendemos lo producido inmediatamente después de un hecho y como consecuencia de él, sin necesidad de la intervención directa del interesado. Ese es el propósito, que el nivel del pensamiento sea automático. Sin embargo, para lograrlo hay que empezar por lo contrario, con una intervención directa de quien ejerce el pensamiento. Es decir, hay que tener una actitud mental para que tan pronto suceda un dato, por decirlo de alguna manera, produzcamos nosotros el conocimiento, nos dediquemos a producirlo más claramente. Cuando tomemos este hábito lo iremos interiorizando y llegaremos a tener este tipo de pensamiento automático. El nivel sistemático es el conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente entrelazados entre sí y relacionados ordenadamente para contribuir a determinado objeto, en nuestro caso, construir conocimiento. Entonces lo sistemático pues son los pasos,
los principios, las normas propias de cada campo de conocimiento que deben estar relacionados lógicamente para establecer de esta manera un orden que nos lleve a construir conocimiento. También aquí debemos tener la actitud mental para realizar estas operaciones mentales. En la medida en que nos habituemos, ese pensamiento automático también será sistemático. El pensamiento reflexivo es pensar atenta y detenidamente sobre algo que tiene como antecedente otro argumento del mismo proceso. Es decir, volver a revisar para ver ese sistema y para ver nuevas relaciones y producir de esta manera nuevo conocimiento. Y no es solo reflexivo sobre el objeto de conocimiento, es también reflexivo sobre el sujeto que conoce. El sujeto debe estar siempre atento a las operaciones mentales que está realizando y a revisar también sus actitudes para producir y construir conocimiento. El pensamiento creativo es aquel que posee o estimula la capacidad de invención para hacer algo que antes no era o que no estaba. La cultura humana, las ciencias, han venido desarrollándose precisamente con este nivel creativo. No nos hemos quedado simplemente en revisar lo que otros han hecho y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Se trata de dar nuevos pasos, nuevas visiones para que la construcción de este conocimiento se haga de una manera diferente. Finalmente, el nivel crítico es el que está dedicado a enjuiciar los hechos, las conductas, los conocimientos, generalmente de una manera oportuna. Es decir, a medida que se está realizando el proceso sistemático, reflexivo y creativo, debe estar también este pensamiento crítico haciendo sus juicios de valor sobre el pensamiento, es decir, sobre el sujeto, y sobre lo conocido, es decir, sobre el objeto. Todo este proceso de las representaciones, operaciones y actitudes mentales que se manifiesta en los niveles automático, sistemático, reflexivo, creativo y crítico, tiene el propósito de producir creencias y conocimientos. No solo conocimientos, también creencias, que son producto de pensamientos con operaciones y con actitudes mentales. El pensamiento también es para comunicarse con los otros e interactuar con ellos. Por eso es importante la actitud reflexiva sobre no solo la actitud de pensamiento, de producción de conocimiento, sino también sobre las vivencias de la propia vida.
para poder interactuar y comunicarme con los otros. También este pensamiento es para establecer metas y medios para su logro. Lo podemos ver en los procesos personales. Si tenemos unas representaciones adecuadas de nosotros y nuestra realidad, si les aplicamos las operaciones mentales requeridas y tenemos la actitud mental apropiada, podremos fijar metas para nuestra vida y descubrir los medios adecuados para alcanzarlas. Lo mismo sucede con los procesos de conocimiento de los objetos de las ciencias. Podemos establecer logros y medios para alcanzarlos. Y finalmente, el pensamiento automático, sistemático, reflexivo, creativo y crítico sirve para plantear problemas y buscar soluciones. Y como los objetivos anteriores, también los problemas y las soluciones son dentro del campo de conocimiento de las ciencias y dentro del campo vivencial existencial de cada uno de los sujetos que piensan.